Entonces acá vamos a describir el procedimiento de diseño y construcción de edificaciones según lo que establece el código NSR10. Entonces hay un procedimiento que define, o un paso a paso, que define la norma, y ese paso a paso está definido en 12 puntos. Eh, Nosotros debemos conocer los estudios geotécnicos y los estudios geotécnicos, esos requisitos mínimos están definidos en el título H. Generalmente son elaborados por un ingeniero geotecnista y ese ingeniero geotecnista da unas recomendaciones mínimas. Esas recomendaciones son los informes del laboratorio de suelo, recomendaciones para diseños de la cimentación y muros de contención en el caso de sótanos, los efectos sísmicos del suelo para poder determinar los espectros de respuesta del suelo, es decir, las velocidades que se generarían en el suelo cuando se presenta un sismo, y las recomendaciones constructivas. Hay unas recomendaciones que da el diseño arquitectónico, pues esas son elaboradas por un arquitecto. Generalmente es el inicio del proyecto. El inicio del proyecto está con un proyecto arquitectónico y hay unas recomendaciones que van a depender de la norma urbana vigente. Los requisitos arquitectónicos están definidos en el título J y K de la NSR10 y también se debe definir el grupo de uso según el artículo A2 de la NSR10. Ese grupo de uso va a permitir que nosotros diseñemos los elementos no estructurales según lo que establece A9 de la NSR10. Elementos no estructurales son los anclajes que están relacionados con los muros no estructurales o divisorios, y lo que vamos a calcular es un acero para anclar esos muros no estructurales a elementos estructurales como son las vigas o como son las placas o como son las columnas. Se debe realizar un diseño de esos elementos no estructurales. Entonces ya hablamos de dos profesionales, en principio el geotecnista y el arquitecto. También hace parte del diseño estructural pues, el ingeniero calculista, quien proyecta la estructura, y también se van a definir unos requisitos mínimos exigidos por la norma NSR10. Lo importante acá es que garanticemos que la estructura tenga resistencia y que tenga una rigidez. Para el procedimiento del diseño estructural de edificaciones nuevas y existentes, la NSR10 en esta tabla nos define cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir. Son 12 pasos básicamente. El paso número 1 consiste en que nosotros realicemos el previsionamiento, y ese prevencionamiento tendremos que realizarlo en coordinación con otros profesionales. Por ejemplo, con el profesional, el ingeniero especialista en hidráulica. Van a haber unos puntos de paso por las vigas. Entonces debemos, junto con el ingeniero calculista, se define si es conveniente o no que se haga una perforación en la viga para pasar unos tramos de tubería, o con el geotecnista qué tipo de cimentación se va a utilizar o qué recomendaciones constructivas se van a definir para la cimentación, para los muros de contención. Los arquitectos quienes definen los espacios, el estructural quien dimensiona los elementos estructurales. Entonces es un equipo interdisciplinario que en últimas lo que busca es poder determinar unas cargas muertas y unas cargas vivas de servicio para conocer las cargas actuantes en cada uno de esos elementos
y poder hacer el premencionamiento. Entonces, porque si, por ejemplo, se definen luces muy grandes, se vuelve complejo o que nosotros tengamos, generalmente hay mucha, en el diseño estructural hay complejidad en la ubicación de los elementos estructurales, sean columnas o muros no estructurales, en la zona de parqueaderos, en los sótanos. Entonces, por eso debe ser un proyecto coordinado. Ese es el paso número uno. Entonces, en ese paso número uno, lo que se hace es un predimensionamiento y una coordinación con otros profesionales. Entonces, el arquitecto de pronto quiere una luz libre de 30 metros. Hay que mirar si es posible o no. El estructural, pues que el geotecnista que da las recomendaciones de, de pilotes o qué tipo de cimentación se va a usar, de acuerdo al peso de la edificación. Eh, el ingeniero, pues, hidrosanitario, el ingeniero mecánico, si quiere que pase una tubería por una zona de la luz de la viga, por el centro de la viga. Lo importante de esto es que tengamos una participación de todos los profesionales, que es el inicio de la planeación de una buena obra, donde cada uno aporte su área de conocimiento, eh, porque pueden hacerse vainas complicadas, entonces mejor coordinar entre todos para que durante el proceso de construcción no tengamos problema. Las normas, pues nosotros como ingenieros lo que tenemos que hacer es que las normas cumplan con los requisitos que exigen las normas de diseño, la norma RAS para diseño eh, hidrosanitario, eh, las normas que tienen que ver con el diseño de instalaciones eléctricas, nuestra norma NSR10 que estamos estudiando en este caso del curso para el diseño de concreto reforzado. Lo importante es ponerse todos de acuerdo para que al final, cuando ya se va a construir la estructura, pensemos en que lo que se va a construir se puede hacer de manera fácil y no cuando estemos en la construcción buscar soluciones porque se van a presentar eh, problemas constructivos. Hay que pensar que lo que se diseñe sea fácil de construir. Cuando se hace el predimensionamiento, entonces nosotros pasamos al paso número 2. Ya conocemos las dimensiones de los elementos y con esas dimensiones, que en principio es un predimensionamiento porque no es final, nosotros evaluamos las cargas definitivas. Ya hemos revisado que esas cargas están definidas en el título B. Unas son vivas, que dependen del uso de la edificación, y otras son muertas, que van a depender de los entrepisos que utilicemos, macizos o aligerados en una dirección o en dos direcciones, de los acabados de piso, de los muros, de las vigas, de los elementos verticales como las fachadas, las cargas de vientos, que estas van a depender de la ubicación, de la importancia que tenga la estructura, de la exposición, de la altura de la edificación, de acuerdo a los requisitos que se definen en el título B6. Con el peso de la estructura, nosotros tendremos que definir las aceleraciones espectrales del suelo o las velocidades espectrales del suelo. Estas obtención de amenaza sísmica o esos coeficientes están definidos en la tabla A.2.3 raya 1, en la cual nosotros leemos los valores de A sub A y A sub B y depende del tipo de región. Para nuestro código nosotros tenemos tres zonas de amenaza sísmica: alta, intermedia y baja. Esas zonas de amenaza sísmica altas, intermedio, baja van a depender de los coeficientes A sub A y A sub B. Si están entre 0,50 y 0,25 se considera que la zona de amenaza sísmica es alta. Si está entre 0,20 y 0,15 se considera que la zona de amenaza sísmica es intermedia, o si está entre 0,10 y 0,5
los valores de A sub A y A sub B, se considera que la zona de amenaza sísmica es baja. Entonces, en esta tabla nosotros leemos los valores de A sub A, A sub B y la zona de amenaza sísmica alta, intermedia o baja para ciudades capitales. Pero si son ciudades no capitales, es decir, municipios, entonces nosotros tendremos que irnos al apéndice A4 y en el apéndice A4 leemos los valores de A sub A, A sub B y zona de amenaza sísmica del municipio que no es capital. En esta tabla A.2.3.2 es de ciudades capital de departamentos. Aquí aparecen todas, no alcancé a pegarlas todas. Entonces, por ejemplo, para Bogotá dice que el valor del coeficiente de aceleración A sub A es de 0.15, el de A sub B es de 0.25 y que la zona de amenaza sísmica es intermedia, perdón, 0.15, 0.20 e intermedia. Entonces, aquí apreciamos que 0.15, de acuerdo a esta tabla, clasifica como intermedia. Para Bogotá nosotros tenemos que aplicar el decreto de microzonificación sísmica de Bogotá, es decir, no utilizar los valores de A sub A y A sub B que están definidos acá en el código, sino que hay un decreto que estableció la Secretaría de Planeación, donde Bogotá tiene diferentes zonas y de acuerdo a la zona nosotros tendremos que leer los valores de A sub A y A sub B. Igual que para Bucaramanga. Bucaramanga es una ciudad que tiene microzonificación sísmica, entonces tendremos que utilizar el decreto establecido por la Secretaría de Planeación de Bucaramanga, en la cual están definidos los espectros de respuesta de suelo, y con eso leemos los valores de A sub A y A sub B para las ciudades que hayan hecho microzonificación sísmica. Las que no, utilizamos los que nos define la norma. En el paso número 4, de acuerdo a lo que define la norma, nosotros tendremos que definir los movimientos sísmicos de diseño. Esos movimientos sísmicos esos movimientos de diseño sísmico van a depender del tipo de suelo y de la importancia que tenga la edificación. Nuestro código define 4 tipos de importancia de acuerdo a la edificación, que van desde el 4 hasta el 1. Y son más importantes esas edificaciones que se consideran como esenciales, las cuales deben quedar en funcionamiento después de un sismo. ¿Qué tipo de edificaciones creen ustedes que deben de quedar en funcionamiento después de un sismo fuerte? Si se presentara un sismo fuerte, ¿a qué le dieran prioridad a ustedes que quedara funcionando? Hospitales, los bomberos, correcto, estaciones de policía tienen mayor importancia. La idea es que todo quede funcionando, ¿no? Si llega un sismo muy fuerte, la idea es que todas las edificaciones queden funcionando y que ninguna fallara. Esa es la idea. Pero si es tan fuerte, lo ideal es que funcionen, de que queden funcionando las edificaciones de mayor importancia, importancia 4. Esas edificaciones de importancia 4, pues lo mencionaba el compañero, son los hospitales, estaciones de bomberos, estaciones de policía, y en ese respectivo orden va bajando el grado de importancia. Ya vamos a mirar cuáles son. Las menos importantes son las edificaciones residenciales. Entonces, cuando el geotecnista a nosotros nos dice el tipo de suelo que debemos usar es el A, el B, el C, el D, el E o el F, que son los 6 tipos de suelo que clasifica nuestra norma y que dependen de una serie de variables de suelos con la cual el geotecnista hace la clasificación del tipo de suelo, y también nos podrá definir el coeficiente de aceleración espectral cuando el valor es menor de 0.1, de 0.2, de 0.3, de 0.4 o mayor de 0.5. Si nosotros conocemos el tipo de suelo, por ejemplo,
que fuese un suelo tipo D y el valor del A es de 0.3, acá podríamos definir un coeficiente de amplificación denominado F sub A. F sub A, entonces para ese caso, el valor de este F sub A va a ser igual a 1.2. Lo podemos definir de esa forma o podríamos definirlo el valor del coeficiente, el valor de coeficiente F sub B, ese valor de coeficiente F sub B también lo definimos conociendo el tipo de suelo. Por ejemplo, si tenemos un tipo de suelo D y tenemos un suelo que tiene un coeficiente de velocidad espectral 0.3, el valor de el F sub B es de 0.8 y es un factor de amplificación, Para este caso será F sub B igual a 1.8 y acá tendremos F sub A igual a 1.2. ¿Para qué necesitamos nosotros conocer esos coeficientes para poder determinar la aceleración espectral del suelo que va a estar en un espectro de respuesta del suelo cuando se presenta un sismo? Entonces, en ese paso número 4 definimos coeficiente F sub A o F sub B, los cuales los podemos definir con la tabla .2.4 raya 3 o con la tabla .4.2.4 raya 4 o con unas figuras. Entonces, si no queremos utilizar esa tabla, entonces podemos utilizar la figura A.2.4 raya 1, en la cual si nosotros conocemos el coeficiente A sub A y conocemos un tipo de suelo, por ejemplo, un suelo tipo E, proyectamos hacia la izquierda y leemos cuánto es el valor del F sub A. O utilizamos la figura A.2.4 raya 2. De igual manera, si conocemos el tipo de suelo, conocemos de A sub B, entonces acá tocamos, proyectamos hacia la ordenada y leemos cuánto es el valor del F sub B. Entonces, los coeficientes de amplificación F sub A y F sub B los calculamos o con estas figuras, que está referenciada como A.2.4 raya 1, A.2.4 raya 2, o con las tablas A.4, A.2.4 raya 3 o A.4.2 raya 4. También debemos definir para los movimientos sísmicos de diseño la importancia que tenga la edificación. Entonces la edificación tiene una clasificación que va desde 4 hasta 1. Si la importancia de la edificación es 4, el coeficiente de importancia es 1.5, de 3, 1.25, 1.1, 1 para 1. Y esta la encontramos en la tabla .2.5 raya 1. Y cuando ya conocemos los valores de A sub A, los valores de A sub B, los valores de F sub A y los valores de F sub B, nosotros podemos construir el espectro de respuesta del suelo en función de la gravedad. Ese espectro de respuesta del suelo tiene una zona que es plana. El valor de esa zona es de 2.5 multiplicado por el valor F sub A que lo obteníamos en la tabla o en la figura correspondiente, de acuerdo a la zona amenaza sísmica alta, intermedia o baja. El valor de amplificación de F sub A que lo obteníamos en la figura o en la tabla que ya mencionaba y el coeficiente de importancia que lo obtenemos de la tabla 1. Entonces hay unos periodos, hay un periodo sub 0 que es igual a 0.1 por A sub B por F sub B sobre A sub A por F sub A, y hay un periodo corto hasta donde la aceleración tiene una meseta, el máximo valor que asume, y es de 0.48 por A sub B por F sub B sobre A sub A por F sub A. Hay una zona curva hasta un periodo largo, ese periodo largo es de 2.0 por F sub B, y acá tendremos la aceleración espectral del suelo entre el periodo corto y el periodo largo,
el cual va a depender de 1.2 de A sub B, de F sub B, de I y T. Es decir, nosotros construimos una tabla en Excel, lo miraremos más adelante, y le vamos dando valores al periodo y obtenemos esta curva del espectro de respuesta del suelo. Y más allá del largo, la aceleración espectral asume valores de 1.2 de A sub B por F sub B por el periodo largo por I sobre el periodo elevado al cuadrado. Entonces, con eso construimos nuestro espectro de respuesta. De ese espectro de respuesta, lo que vamos a tener nosotros es la aceleración del suelo de acuerdo al periodo que se presente en la edificación que nosotros estemos analizando. Entonces, lo mostraba para los movimientos de diseño sísmico. Es importante que conozcamos el tipo de suelo y la importancia que tiene la edificación. Entonces, con eso, nosotros en los mapas de zonificación sísmica que obtuvimos en el paso número 1, leemos los valores de A sub A y A sub B. Luego, de acuerdo al grupo de uso y el tipo de suelo, 1, 2, 3 o 4 y el tipo de suelo, leemos los valores de F sub A y F sub B. Y con la importancia, sea 1, 2, 3 y 4, con esto ya nosotros podemos obtener nuestro espectro de respuesta de suelo. Aquí está el resumen del paso número 4. En el paso número 5, tendremos que definir el sistema estructural y el material que nosotros vamos a utilizar. La norma permite 5 materiales, de entre los cuales está concreto reforzado, mampostería estructural, estructuras metálicas y guadua o madera. Para el caso del concreto, se permiten 4 tipos de sistemas estructurales. Sistema estructural de muro de carga, un sistema combinado, un sistema de pórticos o un sistema dual. El convencional y el que vamos a trabajar en el es sistema de pórticos. De muro de cargas, entonces para los muros de carga, los elementos que soportan las cargas laterales en un pórtico, ¿cuáles son? Las cargas laterales en un pórtico, ¿cuáles son los elementos que soportan las cargas laterales, como el sismo o la fuerza de viento? Las columnas. Entonces, los pórticos tienen columnas, los muros de carga tienen muros. Cuando ya deja de ser, una columna, pasa a ser muro de carga, ¿sí? Y muro es una relación que existe entre la base y la altura de la columna, si es mayor o menor que un valor el cual no recuerdo. Creo que es 2. Entonces eso definirá lo que es muro de carga o lo que es columna. Entonces ese es el sistema estructural con muro de carga, pues que no tiene columna, sino que tiene muros. Y el sistema combinado pues combina muros con columnas, y el sistema dual es un sistema combinado, pero en el cual las columnas solamente se llevan el 25% de la fuerza sísmica. De acuerdo al tipo de material que se utilice, va a haber una capacidad de disipación de energía, y esa capacidad de disipación de energía puede ser mínima, moderada o especial. Esas capacidades de disipación de energía están asociadas a unos requisitos complementarios que están definidos en el título C21 para el caso de las estructuras en concreto reforzado. Entonces, define si los anchos mínimos que deben tener las vigas, las alturas mínimas que deben tener las vigas, las dimensiones de área mínima que deben tener las columnas o los muros no estructurales, dependiendo de la capacidad de disipación de energía mínima, moderado o especial. Esas limitaciones están definidas en la tabla 3 de la NSR 10. Entonces nos dice cuándo se permite utilizar o no un sistema estructural de acuerdo a la capacidad de energía para la cual nosotros vamos
a diseñar nuestros requisitos de diseño sísmico. Entonces, esta capacidad de disipación mínima no tiene muchos requisitos, aplica esa sísmica baja. La moderada, los requisitos aplican para zona de amenaza sísmica intermedia y alta, y la especial solamente aplica para zona de amenaza sísmica alta. Los requisitos del título C21, que son requisitos complementarios para el diseño de estructuras de concreto reforzado. En los sistemas estructurales, entonces nosotros tenemos los muros de carga. Estos muros de carga, las cargas verticales son las cargas muertas y las cargas vivas, son asumidas por los muros de cargas. completos. Combinado tiene un pórtico esencialmente completo y está